En este video vamos a analizar brevemente la antigüedad de los textos de la religión hinduista y de la religión mazdeísta, puesto que hay una discrepancia de fechas relativas al asunto de la antigüedad de los textos de estas religiones. Y también vamos a analizar, aunque sea brevemente, el tipo de escritura en que se encuentran contenidas las verdades tanto del hinduismo como del mazdeísmo. Para el efecto vamos a utilizar la bibliografía de la Sociedad Teosófica, específicamente un libro de la filósofa inglesa Anna Besant, que se llama Las 7 grandes religiones. Como es bien sabido, la Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella es autora de un libro muy famoso que se llama La Doctrina Secreta, donde da varias de las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones, sobre todo de la religión hinduista y mazdeísta, que son pues de la misma rama, de la misma especie. El mazdeísmo se supone que es una rama del hinduismo, y ella dio, como ya dije, varias de las claves para decodificar los libros sagrados, sobre todo la clave cosmológica, que son las 7 etapas del universo, la clave antropológica, que son las 7 etapas del proyecto humano, la clave numérica, etcétera, etcétera. Este libro pues empieza en el capítulo donde Anna Besant trata sobre el mazdeísmo y dice lo siguiente: una de las discrepancias entre el conocimiento oculto y la ciencia oriental, que en estos últimos años ha empezado a estudiarse en Occidente, es la cuestión de la antigüedad de las grandes religiones. Cuando se trata del cristianismo o del budismo, la cuestión se limita a 1 o 2 siglos. Pero respecto del hinduismo y del mazdeísmo, o zoroastrismo como también se llama, surge entre orientalistas y ocultistas un conflicto sin trazas de terminar, pues seguramente los ocultistas no mudarán de opinión y los orientalistas solo cejarán paso a paso según el descubrimiento de ciudades antiguas y de antiguos monumentos que les vayan disuadiendo de su error. Este proceso es lento, pues el hinduismo y el mazdeísmo se remontan a lo que la historia llama la noche de los tiempos, entre comillas. El primero es la religión más antigua en la evolución de la raza aria, e inmediatamente le sigue el mazdeísmo. Dice la señora Besant: me propongo tratar de los cambios de opinión de los orientalistas, a fin de demostraros cómo retroceden lentamente, disputando el terreno palmo a palmo, siglo por siglo, a medida que nuevas pruebas señalan mayor antigüedad. Luego consideraré los testimonios ocultos para ver dónde colocan la religión del profeta iranio. Algunos autores suponen que este profeta, llamado algunas veces Zoroastro y posteriormente Zaratustra, y perdonen mis hermanos, dice ella, los hermanos parsis, los errores de pronunciación en que puede ocurrir, mi absoluta ignorancia del lenguaje avesta, dice que floreció en el año 610 antes de nuestra era, haciéndole así casi contemporáneo de Buda y de Platón. Para ello se fundan en la autoridad mahometana, que si alguna vez fue seriamente admitida por los orientalistas europeos, ha sido también últimamente deshecha por completo. Y ella dice: el doctor L.H. Mills, una de las más conspicuas autoridades europeas, traductor de los Gathas, que publicó además varias obras con traducciones autorizadas, al tratar la cuestión de antigüedad, se funda en el testimonio del lenguaje, punto en el que me detendré más adelante. Dice que los Gathas están escritos en una lengua evidentemente emparentada con el sánscrito védico y son muy posteriores a los himnos más antiguos. Sin embargo, Mills atribuye al Rig Veda una errónea fecha de 4000 años antes de Cristo.
y basándose en ella supone que los gatas 1000 años a lo sumo o 1500 años anteriores a Cristo. De manera que tenemos de 610 a 1000 o 1500 años antes de nuestra era como primer cómputo de antigüedad. Pero Mills dice que pueden ser mucho más antiguos, como verdaderamente lo son. En su última obra, escrita en 1890, dice: estoy ya convencido de que este último límite de 1500 años antes de Cristo puede remontarse más. Si anteceden al culto de Mitra, no es posible imaginar cuán antiguos serán. Así que la decisión de la crítica es abstenerse de conjeturas que limiten demasiado su fecha. Examinando luego la opinión del sabio alemán Hang, vemos que admite mayor antigüedad basándose en la destrucción de la biblioteca de Persépolis por Alejandro el año 392 a.C. Él arguye que para reunir una biblioteca tan copiosa y tal riqueza literaria hay que conceder el tiempo indispensable para la escritura y colección de los libros. La escritura se completó, según él cree, cosa de 400 años antes de nuestra era. Y no es posible, dice, fijar la época de Zoroastro menos de 1000 años antes de Cristo, considerando más probable la fe de 2800 años, aunque bien pudiera ser mucho más. El Dr. Ham observa además: en ningún caso se le puede asignar fecha posterior a 1000 años antes de Cristo y pudiera encontrarse razones para suponérsele muy anterior y hacerle contemporáneo de Moisés. Luego dice: Plinio, que compara a Moisés y a Zoroastro, a quienes llama inventores de dos diferentes clases de ritos mágicos, va mucho más lejos y declara que Zoroastro vivió algunos miles de años antes de Moisés. Así pues, nos hemos remontado gradualmente desde 610 años a 1500 y de esta fecha a 2800 antes de Cristo, y posible es que date de mucho antes la primera proclamación de las famosas verdades del profeta Zoroastro. Sin embargo, el testimonio griego, que puede aprovecharse y que es valioso por anteceder a las opiniones de los modernos orientalistas, retrotrae muchísimo más la fecha. De esta forma, Aristóteles, por ejemplo, coloca la fecha del profeta 9600 años antes de Cristo, pues le supone 6000 antes de Platón. Generalmente podemos decir que esta es la opinión de los historiadores griegos, que asignan a las enseñanzas del profeta la fecha de 9000 años antes de la era cristiana. Continúa ahí diciendo: los actuales descubrimientos de los arqueólogos europeos ayudan mucho a reconocer mayor antigüedad al mazdeísmo, pues las últimas investigaciones dan mucha luz para relacionar la tradición zaratrustiana con la de Caldea, Nínive y Babilonia. Recordéis que en algunas publicaciones teosóficas, ante un artículo de Elena Blavatsky, mencioné algunos de los más recientes descubrimientos que se están haciendo en el país, donde esta religión dominó un día sin rival. Entonces vemos la historia de este país conservada en caracteres cuneiformes que se remontan por lo menos a 7000 años antes de Cristo, si no más, y posiblemente, según dice el descubridor, a 8000 años. Esta escritura cuneiforme se está ahora traduciendo y es posible que cuando se publique esta traducción acepte la ciencia europea algunos testimonios que confirman la antigüedad de la religión de Zoroastro. El ocultismo, en todo caso, remonta muchísimo más los principios de estas enseñanzas y las coloca en tiempos muy anteriores a dichas fechas. Los ocultistas, pues, se fundan en dos clases de análisis. El primero lugar, la Gran Fraternidad ha conservado los antiguos escritos, los mismos escritos retirados en el tiempo en que fueron hechos, los cuales se conservan en templos y bibliotecas subterráneos, en donde ningún enemigo los puede hallar, ni en donde puedan sufrir daño alguno.
Allí, milenio tras milenio, se reúne el conocimiento del mundo en forma escrita y actualmente hay personas a quienes se ha permitido ver muchos de estos escritos antiguos, de los cuales no quedan ni memoria en la historia profana, redactados en lengua sacerdotal antigua, que es diferente de cuanto ahora saben las más viejas razas. Así que estos no son los únicos anales en que se fundan los ocultistas, pues tienen además anales imperecederos escritos en el Akasha, que como todo el mundo sabe, esa manera de una placa sensible en el mundo físico y conserva sus más mínimos pormenores cuantos sucesos acaecen. Así que es, por decirlo así, una fotografía de la evolución del hombre exacta hasta en el incidente más significante, y a la cual pueden recurrir en cualquier momento y leer en todo tiempo los que se ejercitan en ello y se someten voluntariamente a la disciplina necesaria para efectuar tales investigaciones. De este modo, pues, los datos pueden compulsarse por investigadores sucesivos y así tenemos el testimonio de los peritos que han estudiado los más antiguos análisis, que no ven en menos caracteres escritos, sino en escenas del pasado que se proyectan con exactitud, dotadas de vida, tales como ocurrieron. De este modo viven en el tiempo pasado los sucesos de la historia. Según estos análisis, sigue la señora Bizan, la religión, que modernamente se llama mazdeísmo o religión de los parsis, es, como ya se ha dicho, la segunda del tronco ario. Los iranios, nacidos en la misma cuna que la primera familia, se extendieron hacia Occidente sobre el vasto territorio que comprende no solo la Persia moderna, sino el reino de la antigua Persia, a donde les condujo en su primera emigración el gran profeta Zoroastro, que fue para ellos lo que el Manú para toda la primitiva raza aria. Pertenecería a la misma poderosa fraternidad y era un gran iniciado de la misma logia adoctrinada por los maestros, los hijos del fuego. Muchos de vosotros habréis leído en los antiquísimos anales del libro de Cian, expuestos en la doctrina secreta, que los hijos del fuego eran los instructores de todas las grandes iniciados, llamados a su vez los señores de la llama. Zoroastro vino como maestro al principio de la subraza irania, para darle las antiguas verdades en forma apropiada a la civilización que debía producir y conveniente al tipo mental que iba a desenvolverse en ella, esto es, a propósito para educarla, determinar su evolución y desenvolver sus facultades del mismo modo que se daban a otros pueblos, otras creencias con idéntico objeto y análogas direcciones y enseñanzas. Así que de este poderoso maestro, cuya presencia en el mundo se remonta a una época de cuya antigüedad se reirían respectivamente los orientalistas, descendió pues una serie de profetas que cuidaron del primer desenvolvimiento del pueblo iraní. Y en este punto advertiré que al hablar de semejantes profetas no se infiere que cada uno fuera un individuo distinto, pues la misma alma suele reencarnar una y otra vez con la misma misión, como sabéis muy bien por vuestros antiguos anales. Así pues, hombres tales como Vedavyasa no tuvieron muchos nacimientos en la tierra, porque estos hombres viven siempre en contacto con nuestro mundo, siempre están cuidando de la evolución espiritual de la humanidad y de tiempo en tiempo encarnan en un cuerpo de la época en que aparecen, sin dejar de ser el mismo gran maestro, la misma alma libertada, el mismo instructor poderoso que toma una y otra vez el mismo nombre para proclamar la identidad espiritual a los sordos oídos de los hombres. Y siguiendo esta serie de profetas, o más bien de este solo profeta, empezaremos a ver dónde comienza la tradición griega y comprenderemos que el Zoroastro de que habla Aristóteles 9600 años antes de lo que llamamos la era de Cristo, fecha relacionada con Platón, no con Cristo,
era el séptimo de este nombre desde el primer Zoroastro, y no el primero como suponían los griegos, y como creo que con frecuencia se inclinan a creer muchos parsis modernos. Así pues, el que vino a restaurar y vivir la enseñanza, que si un día ya amenazaba de desaparecer, era el séptimo de la serie de instructores. Posteriormente a este hubo otro Zoroastro en el año 4000 a.C., que volvió a reanimar la antigua doctrina y repitió las verdades esenciales, expresándolas otra vez con autoridad divina por medio del fuego sagrado, símbolo y verdadera voz de la divinidad. Así pues, al estudiar la serie de profetas, vemos que de esta antigua religión dimanó la gran ciencia, o sea, la magia, entre comillas, de los caldeos. Y sabemos que los magos de la antigüedad eran instructores y sacerdotes de esta misma antigua creencia, y a trueque de admirar por un momento a los sabios modernos, diré que el sabio caldeo, que hace más de 20.000 años anotó desde su observatorio el paso de los astros, era uno de los descendientes comparativamente modernos de la larga serie de magos, uno de los representantes relativamente modernos de la antigua sabiduría mazdeísta. Así nos vamos aproximando pues a la fecha y al conocimiento exacto de la antigüedad del mazdeísmo. Continúa la señora Bishan. Retrocedamos pues y consideremos la doctrina en su forma originaria, aun cuando solo dispongamos de las últimas recapitulaciones, por lo que respecta a los conocimientos corrientes, y veremos que las antiguas verdades, aunque ocultas, se transparentan aún en estas, y si bien muchas de ellas han sido desfiguradas, materializadas y degradadas en su última forma, el occultismo puede reconocerlas, señalarlas a los que siguen esta antigua religión y pedir a los parsis de hoy, en nombre de su antiguo profeta, el divino iniciado, fundador de su fe, que se eleven por encima del materialismo actual, por encima de los mezquinos límites del orientalismo de la época, y proclamen la dignidad peculiar de su religión como una de las más antiguas del mundo, y que se liguen a la oculta tradición inmemorial, que no se rebajen aceptando las pasajeras indicaciones de la supuesta erudición europea. Téngase presente, como enseguida lo veremos, probado por el lenguaje, que los antiguos iranios eran arios, no eran semitas. Este es otro punto de controversia, mas luego os demostraré que el idioma corrobora los tiene el ocultismo. Admitimos en la época muy posterior una mezcla semita, pero los iranios en realidad procedían del tronco ario y son realmente una raza hermana de los arios del sur de los Himalayas. Y dice, el primer Zoroastro, al enseñar de nuevo los principios esenciales en que se basa toda creencia, aunque adulterados por ediciones posteriores, hermanó la filosofía y la religión de un modo notable. Al encontrar una civilización especial de carácter esencialmente agrícola, impregnada por completo de la idea práctica de la vida, destinada a educar prácticamente a los hombres en una creencia noble y en una moral sublime, no enlazó la filosofía metafísica con la religión exotérica, sino que las entremezcló, de modo que es casi imposible hablar aisladamente de cualquiera de ellas. De esta manera se comprende mejor el conjunto estudiando la filosofía y la religión de un solo sistema. Previendo la especial civilización que había de desarrollarse, entretejió la ciencia astronómica con las enseñanzas filosóficas y religiosas, y dispuso esta ciencia astronómica, la necesaria para un pueblo agrícola, en forma oculta y no en la pobre y raquítica exposición moderna. Para él, pues, los astros no eran simples masas de materia, que obedientes a leyes ciegas giran alrededor de soles inconscientes, sino que planetas y astros son los cuerpos de inteligencias espirituales, cuya voluntad los rige, cuya sabiduría afianza la estabilidad del universo. Enseñaba pues la astronomía no como materia muerta y energía sin alma,
sino como inteligencias vivas que se mueven en orden inmutable por estar guiadas con sabiduría perfecta e inquebrantable voluntad. Enseñaba la astronomía como la ciencia viva oculta de la sabiduría espiritual, expresada en el universo material, última forma inferior de su expresión. De la enseñanza de la filosofía religiosa y de la ciencia dimanó la ética, que hasta hoy en día es la gloria de la doctrina de Zoroastro. La pureza práctica y perfecta es la tonalidad de esta moral, pureza en las acciones de la vida personal, pureza en las relaciones con la naturaleza externa, mostrando, hondando los elementos externos como manifestación de la pureza divina y manteniendo, por decirlo así, su limpieza sin mancha, en homenaje a la vida de donde todo procede. Según avancemos en nuestro estudio, veremos que estos son los puntos salientes de sus enseñanzas, pero antes de tratarlo uno por uno, se ha de considerar la cuestión del idioma, pues necesitamos comprender algún tanto este punto a fin de seguir las enseñanzas a través de las diferentes obras que han venido a nuestras manos. Este es pues un breve resumen del estudio que puede hacerse sobre la antigüedad de la religión hinduista y mazdeísta.